Hoy les vamos a hablar sobre bocio endémico, de la materia de endocrinología, impartida por el Dr. Ponce Fajardo Félix Edmundo. Los integrantes son Rumbo Pérez Edwin, Salinas Rico Alixel, Sánchez Salgado Karen Andrea, Silva Nada Ibsen Escaret. El bocio es la tumefacción de la glándula tiroides que origina una prominencia o un aumento de tamaño de la parte anterior e inferior del cuello. Se define bocio endémico cuando lo presenta más de 10% de la población en cierta área geográfica. En niños y adolescentes, la amplia gama de manifestaciones oscila desde su estado asintomático hasta el cretinismo. Es ocasionado por la deficiencia de yodo y alrededor del 13% de la población mundial lo padece. Las mujeres se ven afectadas 5 veces más que los varones y puede tener extensión intratorácica hasta el 10% de los casos. Cuando se requiere tratamiento quirúrgico, 99% puede extirparse vía cervical. Principales factores etiológicos del bocio. Podemos encontrar la alteración en la disponibilidad de yodo por el tiroides. Esto puede ser por déficit en la disponibilidad de yodo o déficit en la ingesta o aumento del aclaramiento renal del yodo. Podemos encontrar otro factor que es la ingesta de bociógenos, que estos alteran la captación tiroidea de yodo, alteran la organificación intratiroidea de yodo, interfieren en la liberación de las hormonas tiroideas. También aumenta la excreción fecal de tiroxinas. Otro factor son los defectos congénitos de la hormonosíntesis tiroidea y de la acción de la hormona tiroideas. Aquí podemos encontrar defectos en la captación tiroidea de yodo, defectos en la organificación, defectos de acoplamiento de las yodotirosinas, defectos de la deshalogenasas, defectos en la síntesis y secreción de tiroglobulina y síndrome de resistencia a la acción de las hormonas tiroideas. Otros factores pueden ser factor de crecimiento o mutación de oncogenes. Al existir una disminución en los niveles circulantes de las hormonas tiroideas de cualquier etiología, los niveles de hormona tirótropa se incrementan y provocan hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares, que dan lugar al aumento de volumen de la glándula tiroidea, que es el bocio. Los niveles de T3 y T4 se pueden normalizar tras el aumento de la TSH y desaparecer la hipertrofia e hiperplasia. Se acumula coloide y se origina el bocio coloide. Ciclos sucesivos de hiperplasia e involución de los folículos dan lugar al bocio multinodular, etapa final de la evolución del bocio simple, el cual puede ser eutiroideo o acompañarse de disfunción tiroidea. Durante el examen físico tenemos inspección, palpación y auscultación. Empezando por la inspección, esta nos va a dar un conocimiento acerca de la simetría del bocio. Por ejemplo, puede ser bocio multinodular.
el tamaño del bocio, si hay alguna inflamación y podría ser tiroiditis subaguda. Con esto necesitaríamos un diagnóstico diferencial para también ver la pigmentación, que se puede tratar de alguna tiroiditis autoinmune asociado a vitiligo. Se debe tomar en cuenta que la almohadilla adiposa transversal suele confundirse con bocio en personas preferentemente jóvenes y obesas. Siguiendo con la palpación, vamos a poder tener información acerca tanto de la glándula tiroides como del bocio. También el tamaño de ambos, si existe nodularidad, la consistencia del bocio, la movilidad de la glándula tiroides y la presencia de adenopatías. Debemos tener en cuenta que existe el bocio maligno y el bocio benigno, y una de las características principales que tendremos en la palpación de un bocio maligno será la palpación de adenopatías o bocio de consistencia dura. En cuanto al bocio benigno, va a ser un bocio multinodular sin nódulo dominante. Se realiza entonces la palpación de la tiroides utilizando la técnica de Kervine, que consiste en rodear el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la región cervical posterior y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado. En esta imagen tenemos la clasificación de grados de bocio utilizando el método de palpación de Pérez, y aquí nos muestra el grado que este tiene según la descripción que presenta. Empezando con el grado 0, que es cuando la tiroides está de una manera normal y no es palpable ni visible. El grado 1A es cuando la tiroides se presenta aumentada de tamaño, es palpable pero no visible, ni aún extendiendo el cuello hacia atrás. En el grado 1B, la glándula tiroides está aumentada de tamaño, es palpable y es visible con el cuello extendido hacia atrás. Mientras que en el grado 2, la tiroides es fácilmente palpable y visible con la cabeza en posición normal. Siguiendo con la auscultación, esta nos va a aportar información acerca de la glándula tiroides. Por ejemplo, la auscultación de un soplo sistólico o continuo alerta sobre un posible hipertiroidismo. Siguiendo con el cuadro clínico, la principal característica es el agrandamiento de la glándula tiroides. Esto puede ser de un solo nódulo pequeño hasta una masa grande en la parte frontal del cuello. En raras ocasiones, la tiroides puede ejercer presión sobre la tráquea y el esófago, lo cual puede llevar a dificultades respiratorias con bocios muy grandes, especialmente al acostarse sobre su espalda o al alcanzar algo con sus brazos. Se va a presentar tos, ronquera, dificultades para respirar y dolor en la zona de la tiroides, en especial cuando se ingieran alimentos sólidos. Pasando al diagnóstico, el diagnóstico es anatómico y por lo tanto se realiza mediante observación y palpación. En la práctica, lo habitual es describir el peso estimado de la glándula, lo que requiere cierto grado de destreza y experiencia por parte del examinador. Un modo práctico consiste en comparar el volumen de cada lóbulo con el pulpejo del pulgar de la persona examinada, ya que son similares. Debe tenerse presente que la tiroides habitualmente es palpable, sobre todo en personas delgadas, por lo que el diagnóstico de bocio casi siempre es producido del examen clínico. Empezando con la ecografía tiroidea, siendo esta la más usada, debido a que es un examen que no es caro y que tiene gran eficacia. Una de las ventajas principales es conocer la anatomía tiroidea con el crecimiento tiroideo y conocer la presencia de nódulos, pero una desventaja que presenta este examen es que no tiene eficacia para saber si es una lesión con o sin malignidad y no determina la funcionalidad del bocio. Otra opción también es realizar exámenes sanguíneos, ya sea de tirotropina libre y TSH, siendo la tirotropina la mejor prueba para determinar la funcionalidad de un bocio. Otras pruebas diagnósticas también pueden ser gammagrafía tiroidea, una TAC, resonancia magnética, punción aspiración con aguja fina y yoduria. Esta última se utiliza cuando se cree tener un déficit de yodo. En esta imagen podemos observar las alteraciones que produce la TSH cuando se ve alterada. Diagnóstico de certeza. Una prueba hormonal. Los exámenes de sangre pueden determinar la cantidad de hormonas producidas por la tiroides y la hipófisis. Si su tiroides está poco activa, el nivel de hormona tiroidea estará bajo.
Al mismo tiempo, el nivel de la hormona estimulante de la tiroides se elevará porque tu glándula pituitaria trata de estimular tu glándula tiroides para que produzca más hormona tiroidea. Un bocio asociado con una tiroides hiperactiva generalmente implica un nivel alto de hormona tiroidea en la sangre y un nivel de hormona estimulante de la tiroides más bajo de lo normal. Una prueba de anticuerpos. Algunas causas de un bocio implican la producción de anticuerpos anormales. Un análisis de sangre puede confirmar la presencia de estos anticuerpos. La gamografía tiroidea. Esa no suele ser necesaria, pero pone de manifiesto el aumento de la captación del déficit de yodo y la mayor parte de los casos de dishormonogénesis. De igual forma, la ecografía no suele estar indicada en la valoración del bocio difuso, a menos que en la exploración física se detecte un nódulo palpable. Tratamiento. La sustitución de yodo induce una regresión variable del bocio en el déficit de yodo, dependiendo de cuánto tiempo haya estado presente y del grado de fibrosis desarrollado. La cirugía rara vez está indicada en el bocio difuso. No suele aconsejarse tiroxina cuando la glándula es insignificante desde el punto de vista estético. No se recomienda otro tratamiento salvo la valoración periódica. Para el tratamiento curativo, los pacientes portadores de bocio y como prevención en zonas carenciales donde la sal no es enriquecida con yodo, se utiliza el aceite yodado según la OMS. Aquí se puede mostrar una tabla y las dosis únicas utilizadas en el tratamiento curativo en el preventivo son las mismas. Los grupos de riesgo son las mujeres embarazadas, lactantes, las que están en edad reproductiva y los niños. El bocio desaparece en pocos meses en el caso de los niños. En los adultos la desaparición es más lenta, a veces no desaparece nunca, aun cuando la función tiroidea se ha normalizado en 2 semanas. La sustitución de yodo induce una regresión variable del bocio en el déficit de yodo dependiendo de cuánto tiempo haya estado presente y el grado de fibrosis desarrollado. El bocio tiene un pronóstico bueno, pero suele entrar en regresión gradualmente. Una discreta desviación a la izquierda. Al paciente se le realiza una punción con aspiración con una aguja fina y se reporta en estudio citológico compatible con entidad benigna. El paciente fue ingresado para cirugía electiva y se le practicó una tiroidectomía total a través de una cervicotomía transversa amplia, obteniéndose así una glándula aumentada de tamaño de 12 por 12 centímetros, con crecimiento a predominio del lóbulo derecho, el cual es multinodular. La evolución posterior fue favorable con un seguimiento de 1 año del paciente. En nuestro caso clínico presentamos a paciente masculino de 50 años de edad, natural de la zona sur del estado Zulia, con una enfermedad de 25 años de evolución, caracterizada por aumento progresivo de volumen de la glándula tiroidea, sin cambios de la voz ni síntomas respiratorios. Al examen físico se observa un paciente consciente, sin dificultad respiratoria ni estridor. Se aprecia tiromegalia deformante de superficie lisa, aspecto nodular. La tumoración no se moviliza con la deglución y a la palpación es firme de superficie nodular e inmóvil. El resultado de las hormonas tiroideas y calcio fueron normales y cuando se le realiza un ultrasonido al paciente reveló un lóbulo izquierdo multinodular con zonas necróticas y una imagen quística de 2 por 2 centímetros en su porción central. Se practicó una resonancia magnética posterior al paciente en la zona cervical, en la que se puede observar una glándula tiroidea voluminosa,
Además, la tráquea presenta una leve disminución de su luz y una discreta desviación a la izquierda. Al paciente se le realiza una punción con aspiración con una aguja fina y se reporta en estudio citológico compatible con entidad benigna. El paciente fue ingresado para cirugía electiva y se le practicó una tiroidectomía total a través de una cervicotomía transversa amplia, obteniéndose así una glándula aumentada de tamaño de 12 por 12 centímetros, con crecimiento a predominio del lóbulo derecho, el cual es multinodular. La evolución posterior fue favorable con un seguimiento de 1 año del paciente.